legislador y sus acciones. Primero, los factores individuales que están relacionados a la ideología, la identidad partidaria y la conciencia de género. Un segundo término, el número de las legisladoras mujeres, considerando la existencia de una masa crítica y la capacidad de incidencia en la agenda parlamentaria. En tercer lugar, el contexto institucional, es decir, el entorno legislativo, el sistema electoral y la estructura de los partidos políticos. Y por último, los factores sociales que tienen que ver, en este caso, como los movimientos de mujeres organizados, los grupos de presión, medios de comunicación y opinión pública. En relación al problema a partir del cual se desarrolló la tesis, podemos decir que desde finales del siglo XX, a partir de la sanción de las leyes de cupo y de paridad, ha habido un notorio aumento de la presencia de mujeres en los poderes legislativos de América Latina, dando lugar a que se investigue cómo ha sido el ingreso de las mujeres a la política y en qué medida y cómo las legisladoras presentan iniciativas sensibles al género. Ahora bien, el ingreso de las mujeres a la vida política no supone necesariamente la defensa de los derechos de las mujeres ni de una agenda de género. A diferencia de la presunción implícita que subyace acerca del aumento de la presencia de mujeres en cargos de representación popular, que consiste en considerar que las mujeres legisladoras representan los intereses y necesidades de las mujeres, puede suceder que haya legisladoras movilizadas por intereses que no se correspondan con la lógica de una agenda de género feminista. A su vez, también hay un debate relativo a qué o cuáles son los intereses de las mujeres que deben ser representados, ya que las experiencias e intereses se verán afectados en la intersección con múltiples variables, como puede ser la edad, la etnia, la clase social, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros, que llevan a que las personas dentro de una misma comunidad vivan identidades múltiples. A partir de esto surgieron ciertos interrogantes que son los que en esta tesis intentamos responder. A saber, que las pueden ver en la pantalla, que tienen que ver con las tensiones que atraviesan el vínculo de representación, los factores que influyen y cómo influyen, cómo opera la cuestión de género en la adhesión a los postulados del partido al que pertenecen, y qué lugar se le da a la temática en su línea política, las estrategias que desarrollan las legisladoras y cómo es el entramado de negociación y conflicto sobre el que se edifica y opera la representación sustantiva de género. En relación a la elección del caso de estudio, la misma se debió a ciertas razones que relataré a continuación. En primer lugar, el tema cuestiona la construcción moderna del sujeto femenino, a partir de la cual las mujeres se encuentran relegadas al dominio privado asociado a las labores domésticas y maternales. En este sentido, modificar el ordenamiento normativo vigente, otorgando la posibilidad de interrumpir un embarazo y de hacerlo por voluntad propia, supone un paso hacia la superación del naturalismo reproductivista que ha sido el histórico obstáculo de la emancipación de la mujer. En segundo lugar, se trata del tema que encabezó la agenda del movimiento de mujeres a fines del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y fue la primera vez que los feminismos alcanzaron una amplitud de masas en Argentina. En tercer lugar, la riqueza del debate que se suscitó y el carácter multidisciplinario de su abordaje constituyó un hito en la cuestión de género en el país, ya que el trabajo en comisiones implicó cerca de 120 horas de debate público con especialistas y profesionales de diferentes áreas. En cuarto lugar, el 50% de las legisladoras no apoyó el proyecto. Esta división tan marcada evidencia la pugna entre intereses diversos, por ello el atractivo de estudiarlos. Y en quinto lugar, el tratamiento del tema dio cuenta de una división tajante en el cuerpo social, pero no tuvo su correlato en posiciones partidarias definidas con respecto a la cuestión, lo que denota una ausencia de intervención partidista en la definición de las prioridades sociales y políticas. En relación al marco teórico, indicaré brevemente los supuestos teóricos a partir de los cuales se desarrolló la tesis, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por las juradas en los predictámenes. Respecto a la representación política, interesa indicar que comprendemos a la política como la dimensión de la sociedad que hace referencia a las relaciones de poder que se establecen al momento de definir la dirección que una sociedad debe seguir. Sobre la representación política, numerosas teorías plantean que, por un lado, la representación como actividad implica un mínimo de autonomía, pero, por otro lado, ser representado significa estar presente de alguna manera. En la tesis tomamos la propuesta teórica de Hannah Pitkin, quien da cuenta de estas dificultades y sostiene que, más allá de las definiciones de la representación, lo importante es que un gobierno representativo sea sensible con su pueblo. Y plantea que el concepto de representación
suele configurarse como una continua tensión entre el ideal y el logro, en el que los representantes deben comprometerse a la consecución del interés público. Para definir y analizar la representación política, en la tesis tomamos la distinción elaborada por Pitkin entre representación descriptiva, que se entendía como un estar por aquellos con quienes se comparten características descriptivas similares al representante, y representación sustantiva, que implica un accionar acorde a los intereses y las necesidades de los representados, que en este caso hace referencia al tratamiento y ponderación de temáticas relativas a los intereses de las mujeres. Sobre los partidos políticos, interesa indicar que son actores fundamentales de las democracias representativas, ya que son los órganos encargados de estructurar las opciones electorales y formular la agenda de gobierno, de reclutar y seleccionar a las élites políticas y de organizar el proceso de gestación y puesta en funcionamiento de políticas públicas. A su vez, los partidos son organizaciones que emergen del cuerpo social y asumen una posición específica y distintiva frente a las tensiones que atraviesan el propio tejido social. Por lo tanto, debe presuponerse una heterogeneidad de concepciones respecto a diversas cuestiones, entre ellas el rol de las mujeres y sus intereses concretos, según el corpus doctrinario de cada fuerza política en el territorio nacional. Sobre el sistema social de género actual, en la tesis se da cuenta de que el mismo tiene sus raíces en los inicios de las sociedades modernas. Allí planteamos que la sociedad patriarcal se consolidó a partir de considerar que la forma ideal de la humanidad es el hombre, quedando relegada a la mujer por ser considerada inferior y carente de ciertos atributos masculinos. Esto derivó, por un lado, en la separación de espacios públicos y privados, que excluyó a las mujeres de la participación pública, de los sistemas de representación y de la titularidad de los derechos, quedando las mujeres confinadas al mundo doméstico, donde también fueron colocadas las prácticas de reproducción social. Pero, al mismo tiempo, esto entró en abierta contradicción con los ideales de libertad e igualdad que la misma modernidad proporcionó, ideario que sirvió de fundamento a las mujeres para que argumenten sus luchas por transformar las relaciones de poder. En la tesis tomamos la propuesta teórica de Judith Butler, quien se interroga sobre las formas en que se imponen las normas de género y cómo ellas son incorporadas y vividas por los sujetos. Planteamos que la consideración binaria de género afecta la subjetividad de las personas y que es importante mantener una perspectiva teórica que pueda explicar que el binario masculino-femenino no agota el campo semántico del género. Si bien en la tesis indicamos que resulta fundamental proteger el vacío semántico de la categoría mujeres e intereses de las mujeres y problematizarlas para que funcionen como un espacio de debate, a partir de la lectura de los predictámenes advertimos la importancia de destacar que el binarismo de género es un corset interpretativo que impide dar sentido a la diversidad al definir dos categorías fijas de mujer y varón sin cruces posibles y sin afuera, limitando la posibilidad de pensar la fluidez y la multiplicidad del género. Sobre esto nos interesa dar cuenta de la articulación entre los movimientos de mujeres y los movimientos de disidencias de género y sexuales que permitió la emergencia de un sujeto político transfeminista que, en el caso de estudio aquí abordado, llevó a modificar el lenguaje del proyecto de ley e incorporar la figura de las personas gestantes. En lo que refiere a la participación política, las mujeres fueron históricamente marginadas del ejercicio pleno de la ciudadanía política hasta mediados del siglo XX. A partir de la sanción de leyes de sufragio femenino a lo largo del mundo, se iniciaron las primeras participaciones en las elecciones que permitieron a las mujeres elegir y ser elegidas. Sin embargo, el acceso a cargos representativos no estuvo plenamente garantizado. En el caso de Argentina, el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 que otorgó los derechos políticos a la mujer, es decir, le permitió a las mujeres votar y también ser electas para un cargo público. Sobre esto, Julia Rosenberg da cuenta que para las primeras elecciones en las que la ley entró en vigencia en 1951, Eva Perón, quien había trabajado arduamente para la aprobación de la ley, también peleó para que las mujeres ocuparan un tercio de las listas electorales. Sin embargo, esto no fue posible. No obstante, lo que sí logró fue que todas las mujeres postuladas estuvieran ubicadas en lugares expectables, es decir, que les permitieran ingresar al Congreso. En la siguiente elección, en 1954, el número de mujeres en el Congreso siguió aumentando hasta casi alcanzar el 30%.
Lo que destaca Rosenberg y que da cuenta de lo difícil que históricamente resultó la incorporación de las mujeres a la vida política es que recién se superó el número de mujeres legisladoras que había en 1955 en el año 1999, luego de que entrara en vigencia la ley de cupo, que exigió a los partidos políticos incorporar un 30% de mujeres en las listas. Es decir, citando a Rosenberg, que no fue posible que no fue suficiente habilitar derechos para torcer antiguas tradiciones de dominación. A su vez, la ley de cupo también tuvo que enfrentar obstáculos de índole institucional y sociocultural que llevó a que el 30% no definiera una participación mínima de mujeres en las candidaturas, sino que tendió a definir el valor máximo. Luego de más de 2 décadas de elecciones con la ley de cupo, se constató que las mujeres continuaban siendo subrepresentadas en los cargos políticos, por lo que se avanzó en una ley de paridad sancionada el 23 de noviembre del 2017. Ahora bien, la literatura académica ha constatado que no alcanza con aumentar la presencia de mujeres en los cargos, sino que se requiere, además, que puedan participar de los espacios simbólicos de poder en los que efectivamente se toman las decisiones. En relación al último punto del marco teórico, que tiene que ver con la definición de las mujeres políticas, en la tesis tomamos la propuesta teórica de Julieta Kirwood, quien se pregunta cómo es hacer política desde las mujeres. Para la autora, las mujeres heredaron una historia de la política narrada y constituida solo por hombres, lo que ha significado para las mujeres alcanzar la conciencia política a través de ideas y acciones propias del poder y la cultura patriarcal. Por ello, para Kirwood, puede darse la defensa de los derechos de las mujeres en términos patriarcales. Y esta acción, ella nos va a decir que no es algo desinteresado, sino que produce una distorsión en el campo del debate. La autora plantea que el primer paso para superar el peso de la histórica subordinación en la conciencia política femenina es mostrar esta característica patriarcal que puede presentarse en los objetivos, las prioridades y la praxis de las legisladoras. Sobre esto, interesa aclarar que lo que se busca relevar en esta tesis son características de esta conciencia política femenina de las legisladoras para evaluar qué tan cercana o distante se encuentra en lo que podríamos considerar una conciencia feminista. En relación al diseño metodológico, el mismo constó de 2 niveles, uno cuantitativo y otro cualitativo, para estudiar en profundidad los factores que intervienen en la representación política de las mujeres en Argentina. Estos elementos, como fueron explicitados, contienen ciertos aspectos que pueden ser cuantificados, pero también presentan atributos que precisan ser interpretados. En este sentido, se implementaron técnicas cuantitativas para presentar las estadísticas de ciertos datos y se utilizaron técnicas cualitativas como el análisis de contenido y el análisis discursivo para responder a las preguntas anteriormente señaladas y que refieren a la representación sustantiva de género. En cuanto a la decisión de realizar un estudio de caso, se debe a que esta estrategia permite abordar de manera integral y en profundidad los factores mencionados, evaluando la presunta vinculación entre la representación descriptiva y sustantiva, observando la relación entre la cantidad de mujeres en el Congreso y los intereses representados, considerando el rol de los partidos como agentes de representación política y también dando cuenta de la incidencia de actores de la sociedad civil en la profundización del debate en el Congreso. Bien, la tesis está dividida en 3 capítulos que ahora iré dando cuenta de lo trabajado en cada uno de ellos y los hallazgos. En el primer capítulo analizamos las cuestiones relativas a 2 de los elementos propuestos por Franceschet. Por un lado, aquello relacionado a la masa crítica y la capacidad de incidencia en la agenda parlamentaria, y por el otro lado analizamos el contexto institucional, considerando el entorno legislativo y la estructura de los partidos políticos. El porcentaje de legisladoras mujeres en ambas cámaras en el 2018 era en promedio del 40%, lo que da cuenta de la existencia de una masa crítica de mujeres en el Congreso Nacional. En relación a la legalización de la IVE, considerando que la iniciativa de ley presentada en el Congreso llevaba la firma de 71 diputados y era encabezada por 4 diputadas de distintas fuerzas políticas, se presume que la presencia de cierta cantidad de mujeres tuvo relevancia para que el proyecto cobrara estado parlamentario. Por ello, se observó que el avance en términos de representación descriptiva habilita la posibilidad de que demandas históricas de los feminismos lleguen al Congreso. Pero esto no garantiza que dichas demandas se conviertan en leyes. Esto se ilustra
a partir del hecho de que, habiéndose logrado una masa crítica, la mitad de las legisladoras se opuso a un proyecto de ley que desde los feminismos se considera un derecho fundamental para la emancipación de las mujeres. A su vez, en el capítulo también dimos cuenta de que aún persisten los sesgos de género en la distribución de poder en el Congreso. Observamos la tendencia a perpetuar la marginalización de las mujeres en los cargos de conducción parlamentaria y en las presidencias de las comisiones, además de que no había mujeres liderando aquellas comisiones que son consideradas estratégicas. Es decir, el hecho de que las mujeres hayan logrado ingresar al territorio de poder no es garantía de que puedan efectivamente ejercerlo. También indicamos que la mayoría de las mujeres que lideraban bloques dentro del Congreso y que presidían comisiones parlamentarias se posicionaron en contra del proyecto. Por lo tanto, creemos oportuno plantear que dentro de la lógica patriarcal que caracteriza la distribución de poder en el entorno legislativo, se destaca la práctica de otorgar posiciones de mayor capital político a aquellas mujeres que presentan una mayor tendencia a perpetuar el statu quo. En la segunda parte del primer capítulo estudiamos cómo influyen los partidos políticos en la representación sustantiva de género. Para ello analizamos la democracia interna partidaria desde una perspectiva de género. A saber, podemos hablar de tres esferas de la democracia interna partidaria que son las que observan en la pantalla. Puede decirse que un partido político es internamente democrático cuando los miembros del demos partidario adhieren a una cosmovisión o proyecto integrador identificable presentado por el partido, intervienen en la elección de las autoridades internas y participan en la elección de los postulantes a cargos públicos. En este capítulo indicamos que estas tres esferas presentan un orden secuencial, es decir, la ausencia de un perfil ideológico programático determinado respecto a la cuestión de género tiende a asociarse con una menor incidencia de mujeres en lugares de poder organizacional partidario y en algunos casos esto también repercute en la tercera esfera, mostrando una distribución menos equitativa entre géneros de quienes ejercen la representación. Allí también dimos cuenta de cómo, mediante los intentos de proveer a los partidos de democracia interna en materia de género, se ha invertido el orden secuencial de estas esferas. Es decir, las medidas de acción afirmativa tienden a democratizar la tercera esfera para que las mujeres sean candidatas. Pero luego se advirtió que dichas acciones no eran suficientes y se avanzó a la segunda esfera con la ley de paridad, la cual incentiva a los partidos políticos a contar con órganos de conducción interna paritarios. Pero no se ha indagado acerca del grado de inserción de la cuestión de género dentro de la primera esfera. Y en esta tesis consideramos que es en ese posicionamiento o ausencia de posicionamiento al respecto donde se observan los lineamientos abstractos contenidos en la disputa por la representación sustantiva de género. En el momento en el que se trató por primera vez la legalización de la IVE, un proyecto de ley que enmarcaba la demanda del movimiento de mujeres más sentida de las últimas décadas, había un número significativo de mujeres ocupando bancas en todas las fuerzas del arco político. Es decir, que los partidos habían incorporado mujeres en sus listas electorales, lo que refiere a la tercera esfera. Pese a lo cual, el proyecto en el 2018 no fue aprobado. Respecto de la cosmovisión de los partidos, es decir, al perfil ideológico programático, constatamos que las agrupaciones existentes, con la excepción de aquellas pertenecientes al Frente de Izquierda, no tenían una agenda de género feminista como parte de su ideario partidario, ni tampoco propiciaron una reelaboración programática que permitiera integrar este asunto, convertido en una demanda central en amplios sectores de la opinión pública, dentro de un pliego de reivindicaciones más abarcativo. Por lo tanto, la división de la mayor parte de los bloques en el Congreso en torno a esta cuestión ha sido una consecuencia directa de este desfasaje entre la gestación de intereses en el espacio público y la configuración de preferencias partidarias. En el segundo capítulo abordamos aquellas cuestiones relativas al cuarto elemento propuesto por Franceschet para estudiar la relación entre el género del legislador y sus acciones, que son los factores sociales. El objetivo aquí fue el de dar cuenta del momento histórico en el que tuvo lugar por primera vez el debate en el Congreso del proyecto de legalización de la IVE. En la primera parte del capítulo dimos cuenta brevemente de la historia de los movimientos de mujeres y los feminismos en Argentina. También dimos cuenta de la historia de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, actor fundamental y de larga trayectoria, que redactó el proyecto de ley presentado en el Congreso y logró instalar la problemática del aborto en el discurso público.
También allí relatamos ciertos hitos de la movilización feminista, como lo acontecido en el año 2015, cuando tuvo lugar la mayor movilización registrada en Argentina contra los femicidios bajo la consigna Ni una menos, y el primer paro internacional de mujeres que tuvo lugar en marzo del 2017, que llevaron a que las marchas de organizaciones de mujeres y feminismos sean multitudinarias y permitieron que en el año 2018 la larga tarea emprendida por la campaña contara con una visualización ineludible en las calles debido a la masividad, a la cobertura mediática y a la viralización digital. El 6 de marzo del 2018, cuando se presentó por sexta vez el proyecto elaborado por la campaña, el mismo logró estado parlamentario y fue la primera vez que llegó a debatirse en el recinto. En ese momento, el proyecto contaba con la opinión pública a favor, el movimiento de mujeres presentes en las calles y la inclusión del tema en la agenda legislativa del año por parte del Poder Ejecutivo. La consigna que encabezó la movilización a favor del proyecto de ley fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Se estima que durante las más de 20 horas que duró la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados en junio del 2018, se movilizaron alrededor de 1 millón de personas en las calles cercanas al Congreso. Por eso se dice que se trató de la primera vez que los feminismos alcanzaron una amplitud de masas en Argentina. A su vez, fue el año en que el aborto salió del closet, es decir, salió de los espacios habituales de militancia y academia para empezar a formar parte de las charlas y conversaciones en las escuelas, sindicatos, bares, mesas familiares, y también llegó a la cultura de masas a partir de la articulación que se dio entre la televisión y las redes sociales. En la siguiente sección del capítulo damos cuenta de cómo la fuerza de la marea verde que instaló el debate público acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de las mujeres y las personas gestantes, activó una fuerte reacción conservadora que, si bien contó con una gran presencia religiosa, también incluyó sectores laicos. Allí indicamos que el arco opositor al proyecto desplegó una estrategia defensiva que se caracterizó por imitar los repertorios de acción desplegados por la campaña, desde la construcción de símbolos propios como la utilización de pañuelos celestes, articulación federal y la difusión de mensajes conservadores de forma masiva relativos a representaciones específicas del rol de la mujer en la sociedad y la familia, que resultan ampliamente desfavorables para la ampliación de derechos de las mujeres. Por último, en la tercera sección del capítulo, analizamos la cobertura que 3 medios nacionales realizaron del tratamiento parlamentario del proyecto, prestando especial atención al posicionamiento adoptado frente al tema en cuestión y los actores específicos que tuvieron presencia mediática. Elegimos trabajar con un corpus de noticias que abarcaban las 2 semanas previas al tratamiento del proyecto en ambas cámaras, ya que pensamos que corresponde al momento más crítico de opinión pública respecto a la legalización de la IVE y su capacidad de incidencia en la posición asumida por los legisladores y las legisladoras. El análisis de medios exhibió un universo heterogéneo de temas, de argumentos y voces a los que se dieron lugar, que, por un lado, confirmó la instalación del tema del aborto en la sociedad y la opinión pública, y por el otro lado, si bien se da cuenta de la división generada en el cuerpo social, también permite vislumbrar que el compromiso social masivo era con la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito. Por último, en el tercer capítulo de la tesis nos dedicamos a analizar las características individuales de las legisladoras. El interés principal estuvo en estudiar la ideología y la conciencia de género, considerando que estos puntos dependen en gran medida de la experiencia de vida propia y la construcción del perfil político que caracterizó su ingreso al espacio público. Respecto al perfil sociodemográfico, los datos relevados indican que el mismo se mantuvo prácticamente sin modificaciones importantes del 2003 al 2018 y salvo por pocas excepciones, el perfil es homogéneo. En términos generales, las diputadas y las senadoras pueden ser descritas como mujeres blancas, de origen urbano, de mediana edad, de clase media, heterosexuales, profesionales y madres. Por un lado, esto demuestra que en términos de representación descriptiva hay un importante sector de la población cuyos perfiles sociodemográficos difieren de estos parámetros. Nos referimos, por ejemplo, a personas gestantes pertenecientes a pueblos originarios, de origen rural, de estratos sociales bajos, no profesionales y con diversas orientaciones sexuales, por ejemplo. Por otro lado, las características descriptivas de las legisladoras coinciden ampliamente con las características esencialistas con las que históricamente se ha definido a la mujer. Esto supone, en términos de representación sustantiva, mayores dificultades al momento de pensar la diversidad de intereses e identidades de género que aparecen representados en el Congreso Nacional.
Luego analizamos la trayectoria política de las legisladoras, observando la proyección de sus itinerarios individuales, con el objetivo de estudiar si la forma de estructurar las carreras políticas incide en el accionar legislativo al momento de debatir y votar proyectos de ley sensibles al género. En la pantalla pueden ver las preguntas que orientaron el análisis y las categorías específicas que nos permitieron ordenar el tipo de movimientos de las trayectorias y la experiencia de las legisladoras, para luego estudiar si existe vinculación o no entre estos datos con la postura asumida respecto de la legalización de la IVE. Si bien la orientación del voto no puede ser explicada desde una sola causa, como podría ser el tipo de trayectoria o el nivel de expertise en tareas legislativas, no obstante nos interesa destacar algunos datos. Por ejemplo, a mayor experiencia en el Poder Legislativo Nacional, menor fue el apoyo al proyecto de legalización de la IVE. Al contrario, aquellas legisladoras que eran amateurs en tareas legislativas mostraron una tendencia mayoritaria a votar a favor de la iniciativa. Por lo tanto, resulta factible indicar que el recambio de los elencos políticos pareciera ser un factor positivo para pensar una nueva generación de legisladoras que tengan un mayor acercamiento al trabajo realizado por los movimientos de mujeres y feminismos en Argentina. Además, el 70% de las legisladoras que habían liderado la lista electoral se posicionó a favor, lo que da cuenta de que el protagonismo dentro del partido político de pertenencia puede ser un factor facilitador para la defensa de intereses en materia de género que respondan a demandas históricas de los feminismos. En la tercera parte del capítulo, analizamos el discurso de las legisladoras con el objetivo de estudiar el entrecruzamiento de los cuatro elementos que vinimos trabajando a lo largo de la tesis en relación al género del legislador y sus acciones. Voy a ir rápido, avísenme si corro. El primer tópico que analizamos tuvo que ver con que en el debate público apareció la problemática respecto de la tarea de representar y el vínculo entre representantes y representados. Como indicamos previamente, la mayoría de los partidos políticos no incluyó el tema del aborto dentro de su plataforma, lo que llevó a que gran parte de las legisladoras definiera su voto a partir de las experiencias y convicciones propias. Sobre esto podemos decir que aquellas diputadas y senadoras que votaron a favor de la iniciativa indicaron sentir la necesidad u obligación de responder al pedido de ampliación de derechos de las mujeres. Por su parte, las legisladoras que se opusieron al proyecto de ley manifestaron considerar adecuado basarse en sus propios valores y experiencia de vida y autobiografías, en donde la maternidad y el amor hacia los hijos cobró protagonismo. Luego dimos cuenta de cómo esta falta de una concepción ideológico-partidaria respecto a la cuestión del aborto y los derechos reproductivos de las personas gestantes condujo a un escenario plagado de contradicciones en el que los mismos fundamentos ideológicos de diversas fuerzas partidarias fueron utilizados para posicionarse tanto a favor como en contra de la legalización de la IVE. En la pantalla pueden ver citas textuales del debate parlamentario en los que legisladoras pertenecientes a los mismos bloques o partidos se posicionaron a favor y en contra, apelando a los mismos principios partidarios. En el análisis también dimos cuenta, por ejemplo, de que los intereses de las mujeres pobres aparecieron representados configurando identidades y deseos posibles. Sin embargo, a partir del análisis sociodemográfico que realizamos, podemos afirmar que no había mujeres pobres integrando las cámaras. Sobre esto, en la tesis eh, indicamos que quedó reflejado que la situación de pobreza agudiza la posición de subordinación e injusticia de las personas gestantes. Esto es así debido a la contraposición entre la idea de maternidad como proyecto de vida y maternidad como destino natural, se acentúan los sectores sociales que menos posibilidades de elección tienen en todos los demás órdenes. De la palabra de aquellas diputadas y senadoras defensoras del statu quo, pudimos interpretar la imposibilidad de elección que caracteriza a las mujeres pobres respecto a sus propias vidas. Ante un embarazo no deseado, el único camino posible pareciera ser la resignación o aceptación como parte de su realización personal. Por su parte, quienes abogan por la legalización de la IVE dan cuenta de la situación de vulnerabilidad y el peligro de vida al que se exponen las personas de escasos recursos al momento de realizar la práctica del aborto. Esto es así debido a que el contexto punitivo y la condena social que afrontan las personas gestantes ante un aborto las afecta desigualmente de acuerdo a los recursos económicos y sociales de los que disponen. Sobre la masa crítica, observamos que todas las legisladoras que incluyeron en sus discursos una mención a la misma fue para posicionarse a favor de la legalización de la IVE. Por lo tanto, planteamos que se presenta como necesario la presencia de una masa crítica de mujeres feministas en el Congreso para que ocurran cambios sustantivos en términos de derechos de las mujeres.
Luego, observamos la impronta de sectores sociales en el sustrato discursivo que dio respaldo al posicionamiento de cada legisladora. En este caso, las dos consignas que embanderaron las posiciones verdes y celestes en la sociedad fueron las que tuvieron mayor incidencia y que fueron las que tuvieron mayor incidencia en la escena pública, también fueron las que mayoritariamente se esgrimieron en el recinto. Luego, y por último, nos abocamos a estudiar las ideas cristalizadas acerca de las mujeres. Allí relevamos que en los discursos de las legisladoras que se opusieron al proyecto aparecieron ciertas ideas recurrentes acerca del rol de las mujeres en la sociedad que reproducen el lugar de personas subordinadas que están sujetas a cumplir con el mandato de la maternidad. Por ejemplo, en el recinto se habló de la existencia del instinto materno, del vientre de la mujer como un lugar sagrado, la mujer en una posición de víctima que debe ser tutelada, cuidada, protegida y asistida en sus decisiones. También el concepto de la familia como eje estructurador de la sociedad y la importancia de incluir a los varones en la toma de decisiones. Y se repitió en varios casos la idea de que las mujeres son sujetos emocionales y sensibles antes que racionales. Incluso en el análisis discursivo apareció la intención de penalizar el ejercicio de la libertad y el goce de las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos. Del lado de quienes se posicionaron a favor, se destacó la importancia de la decisión sobre el cuerpo propio, el proyecto de vida, de la maternidad como una elección y no como un destino, y del acto de tortura que implica obligar a una persona gestante a parir. Un punto que nos interesa destacar en esta sección de la tesis tiene que ver con aquel referido a que muchas legisladoras que se posicionaron en contra del proyecto se reconocieron como feministas en sus discursos e indicaron que siempre luchan por los derechos de las mujeres, pero que el aborto no es uno de ellos. Sobre esto, si bien no podemos asegurar que exista un modo válido o correcto de cuestionar el paradigma patriarcal, sí creemos importante indicar en términos de responsabilidad política, que todo lo que las legisladoras hacen y emprenden al momento de representar a otras mujeres tiene efectos mediatos e inmediatos sobre el conjunto representado. La contradicción que implica considerarse feminista y al mismo tiempo avalar que se fuerce a una mujer a asumir el rol de madre, aún contra su propia voluntad, no es inocente, sino que perpetúa los criterios hegemónicos de institucionalización de género que apuntan a mantener a las mujeres como un grupo subordinado y oprimido, normalizando e invisibilizando la violencia sobre los cuerpos de las personas gestantes y sus proyectos de vida. Ahora sí, llegamos al momento final de la presentación. Los hallazgos y ciertas conclusiones de la tesis ya fueron desarrollados en la presentación, por ello ahora vamos a poner el foco en tres cuestiones puntuales. En relación a la masa crítica, el problema está, por un lado, en concebir a las mujeres en términos de una colectividad de intereses y valores y considerar que las legisladoras conforman un grupo homogéneo, ignorando o invisibilizando las diferencias que hay entre ellas. Por ello, indicamos que para avanzar en una agenda de género que responda a las demandas feministas, se requiere no solo de la presencia de mujeres en los espacios de poder, sino también de un número suficiente de mujeres políticas que procuren la integración de los intereses feministas en las instituciones públicas. Y, por el otro lado, el problema está en considerar fundamental el incremento numérico de representantes mujeres como condición de posibilidad para un avance en políticas con perspectiva de género, sin tener en cuenta que hay otros factores que también influyen en la representación. Por ello sostenemos que más que considerar la masa crítica y estudiar cuántas mujeres hacen la diferencia, la clave está en analizar las condiciones contextuales que inciden en la representación sustantiva. Sobre el contexto social, dimos cuenta de la escena pública argentina durante el 2018, año que marcó la salida del closet de la problemática del aborto, que había sido históricamente un tema tabú para la sociedad argentina, permitiendo que tuviera lugar la despenalización social de esta práctica. Sin embargo, en el 2018 la ley no fue aprobada. Sí se logró su aprobación en diciembre del 2020. La imagen que están viendo en pantalla corresponde a diciembre del 2020, aunque resulta importante indicar a los fines de esta tesis que tampoco contó con un apoyo ampliamente mayoritario por parte de las legisladoras, ya que en esta oportunidad el 40% se opuso a la iniciativa. A su vez, si ponemos el foco en el entorno legislativo, podemos decir que, por un lado, persisten las resistencias culturales, sociales y políticas a la participación y representación de las mujeres. Y por el otro lado, los partidos políticos, según nuestro punto de vista,
constituyen el principal factor al momento de estudiar el entramado de negociación y conflicto sobre el que se edifica y opera la representación sustantiva de género. En la tesis constatamos que la mayoría de las agrupaciones existentes no tenían una agenda de género feminista como parte de su ideario partidario, ni tampoco dieron lugar a una reelaboración programática para integrar esta demanda que se había vuelto central. Si consideramos que los partidos estudiados tenían en sus bases más mujeres que hombres y también el contexto social en el que tuvo lugar el debate parlamentario, podemos afirmar que el caso analizado expresa el proceso de pérdida del vínculo que los partidos políticos mantienen con sus bases, es decir, con aquellos a quienes representan y articulan a partir de la conciliación de intereses. Según nuestra perspectiva, uno de los problemas principales está en que las fuerzas políticas que han mostrado mayor constancia en una reivindicación histórica, crucial y masiva, tienen un carácter minoritario careciendo de incidencia en la política nacional, lo que nos lleva a pensar en los límites del propio sistema representativo formal a la hora de conformar vehículos capaces de canalizar las demandas ciudadanas sustantivas. Por ello, para finalizar, lo que nos interesa señalar a partir del estudio del caso desarrollado es que la principal limitación en la representación sustantiva de género radica en que el ideario de los feminismos, en su acepción originaria de movimientos transformadores de la realidad y articuladores de diversas luchas emancipatorias, no ha estado integrado a paradigmas y proyectos partidarios con vocación de poder. Y ese es el desafío que esta tesis deja planteado. Y ahí sería todo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Candela. Gracias. Les comunico a todas, se ha producido un problema técnico. A pesar de que vemos el cartelito de Live, hay una desconexión entre la plataforma Webex y el canal YouTube. Debe haber habido alguna actualización en el medio por el cual no se está transmitiendo. Por lo tanto, no se preocupen, la publicidad del evento va a estar garantizada porque puse a grabar, como noté que no se estaba transmitiendo, inicié la grabación de la sesión, después voy a subir el canal, pero justamente ya habías arrancado tu exposición, Candela, cuando hice esto. Por lo tanto, para que quede bien registrado, voy a decir los datos de la tesis que se está defendiendo hoy. 19 de septiembre del año 2022, defiende su tesis de maestría la licenciada Candela Greenstein. El título de la tesis es ¿qué mujeres representan las mujeres que nos representan? Tensiones que atraviesan a la representación sustantiva de género, el caso del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, año 2018, directora de tesis, Ayana Galo, y juradas, Mabel Alicia Campagnoli, María Alicia Gutiérrez y María Pía López. Me faltó decir únicamente que esta es una tesis para optar por el título de magíster de la Universidad de Buenos Aires en Teoría Política y Social. Ahora sí, hecha esta aclaración, le damos las palabras a las juradas. Comienza su exposición la profesora Mabel Alicia Campagnoli. Mabel, adelante. Gracias, buen día. ¿Se me escucha? Perfecto. Súper bien. Bueno, en principio para mí fue un placer leer esta tesis. Felicitaciones, Candela, por la producción. Y me parece además el acceso a datos y a una perspectiva necesaria en esta vinculación entre representantes e intereses de las representadas, digamos. Bueno, para superar cuestiones que vos misma mencionaste en el desarrollo, digamos, estas cuestiones básicas del cupo que terminan transformándose en un límite, ¿no? O considerándose un techo antes que el inicio de un desarrollo hacia la representación sustantiva. Y te felicito también porque para quien no leyera, quien no tuvo oportunidad de leer la tesis, la presentación que hiciste brinda muy bien cuenta del desarrollo.
Y en ese desarrollo valoro también especialmente las decisiones de investigación, ¿no? Las decisiones que has tomado en el proceso de investigación y cómo aparecen justificadas, bueno, tanto en lo que hace al marco teórico como a las cuestiones metodológicas. Y el abordaje en este doble contexto institucional y social para entender el desarrollo de lo partidario y la especificidad allí de la acción de las legisladoras en el estudio de caso seleccionado, que además presenta, bueno, este dato tan significativo, ¿no? Del 50% de las legisladoras votando a favor y el otro 50% en contra, ¿no? Para transformar a este caso como analizador. Además, volví, digamos, al recorrido de la tesis y me permitió entender, me estoy yendo de la tesis, pero entender las palabras de Cecilia Moró cuando asumió como presidenta, ¿no? Cuando dice, no voy a gobernar con mis hormonas esta Cámara, lo voy a hacer con mi cabeza y mis convicciones, digo, que cobra nuevo sentido puesto en la perspectiva de lo que nos ayuda a recuperar tu tesis. Vos, bueno, tomaste en la exposición algún comentario que yo había esbozado, que tiene que ver con que me parece muy bien el modo en que operacionalizás la cuestión de la conciencia política, ¿no? Justamente donde periódicamente se recrean de modo difuso y conflictivo los feministómetros, digo, cómo hacer visible la puesta en acto de una conciencia política y que conlleva, bueno, lo que justamente trabajás como representación sustantiva. A mí lo que me había preocupado era la deriva terminológica entre conciencia de género, conciencia femenina, conciencia feminista, bueno, con la problemática que vos misma explicitaste cuando mencionabas que se puede usar una conciencia feminista terminológicamente hablando para votar en contra, ¿no? Y, no sé si se entiende lo que quiero decir, que me resulta problemática la noción conciencia, además por la procedencia teórica de mi formación, y creo que has hecho allí un buen trabajo para seguir su operacionalización, ¿sí? Y para no extenderme demasiado en este momento, una cuestión que me surgió, bueno, al revisar otra vez la tesis, tiene que ver con la inquietud respecto de lo interseccional por la dimensión sexualidad. Si bien las legisladoras que participan en el debate que vos estás tomando, no hay en principio legisladoras que sean lesbianas visibles, ¿no? Pero cómo preguntar o cómo tener en cuenta esa dimensión que aparece como omitida. Y en el contexto, cuando vos haces hincapié en la salida del closet del 2018, a ver, coincido en esa masificación o en el modo en que apareció en los medios
la problemática. No sé si en la expresión salida del closet, que yo la pondría previamente, y en relación, sí, por ejemplo, con la articulación de la campaña nacional por el derecho al aborto, y también, digo, por esta cuestión de la visibilización de la sexualidad y del lesbianismo en particular dentro del movimiento, con un grupo que no aparece mencionado, que fue Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Digo, esto simplemente porque me preguntaba en esa interseccionalidad qué está pasando que no se explicita, bueno, la dimensión sexual en otro sentido, más allá de la categoría mujer. De mi parte, por el momento, estos breves comentarios, y les paso el micrófono, bueno, en principio a María Alicia, entiendo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Mabel. Efectivamente, toma la palabra la profesora María Alicia Gutiérrez. Adelante, María Alicia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Por supuesto, muchísimas gracias a Candela por su presentación. La verdad que fue muy, muy clara y de acuerdo con Mabel, que ordenó muchísimo la lectura que habíamos hecho de la tesis y de una manera muy precisa y que permitió, no sé cómo, en tan poco tiempo introdujiste todos los temas que estaban, digamos, aparecían en la lectura de la tesis como más desarticulados, pero que luego lográs hilarlos y articularlos realmente muy bien. Para mí fue un gran placer leer la tesis, pero bueno, para mí particularmente tuve arte y parte demasiados años de mi vida y en el 2018 en particular yo formaba parte de la articulación nacional de la campaña, o sea que estaba afuera y adentro del Parlamento, si bien no conformé específicamente la Comisión de Cabildeo Parlamentario. Sí, me parece que ahí te quiero hacer un dato posterior. Entonces, la tesis me gustó mucho, me pareció muy importante el enfoque del estudio que vos le das. Hemos escrito mucho y se ha escrito mucho sobre el tema y se seguirá escribiendo mucho, pero me parece que el enfoque desde la ciencia política en general es bastante escaso. Es bastante escaso. Va mucho más por el lado de los discursos, va mucho más por el lado de, si querés, la sociología, incluso hasta la literatura, pero este enfoque tan particular desde pensar la representación política, los partidos políticos y un aparato, entre comillas, del Estado tan claramente que define la problemática de la representación, problemática tan discutida, además, si pensamos solo en el 2001, entonces creo que en eso tiene una fuerte originalidad el trabajo, por lo menos en lo que yo he leído, no digo que no haya otros. Y por otro lado, me parece que lo que vos haces en el trabajo es manejar distintos niveles. Y algo Mabel dijo, ¿no? Una cosa es el nivel teórico, en el cual vos ligás, digamos, planteas como cuatro instancias importantes, que son las características individuales, la masa crítica, el contexto institucional y el contexto social, que me parece que esos cuatro elementos permiten que queden dentro de tu análisis todos los temas que vos querías tomar. Y otra cuestión que me parece que la tesis desarrolla en cada uno de estos aspectos, en cada uno de los capítulos, además, que sería el otro nivel, digamos, porque una cuestión es el campo temático que vos trabajás y otra cosa lo historizás de alguna manera. Me parece que una cuestión importante que vos trabajás ahí es esta problemática de las tensiones tan fuertes dentro de la representación sustantiva de género. Y yo te diría además las tensiones tan fuertes dentro del género. Y ahí fue mi comentario, digamos, ¿no? Y algo también retomó Mabel ahora, mi comentario cuando mandé el dictamen, que tiene que ver con la cuestión de género. Yo creo, vos ahora, cuando la presentás, retomás lo que yo te planteo y lo explicás y lo ampliás mucho más y lo dejás mucho más claro. Ahora, eso no obsta que el desarrollo de la tesis es sobre la conceptualización de mujer. Mujer biológicamente asignada, mujer, no sé, supongo que esa es tu definición más acabada, de una conceptualización de género
más binaria, si vos querés, aunque me parece muy valioso lo que vos planteaste de haberlo podido observar esta otra dimensión tomando a Butler o lo que fuera. Y me parece muy valioso y quizás es una apertura, sería lo que a mí me parecería lindo, digamos, pero una apertura a seguir este trabajo, porque una de las problemáticas es cómo se gestó Personas Gestantes. Personas Gestantes no vino de la teoría así colgada de cualquier lugar. Personas Gestantes vino del debate profundo de muchos años al interior de la campaña y de la articulación y participación de los compañeros LGTBIQ y más, al igual que las lesbianas, como plantea Mabel claramente, de mayor cercanía, de un trabajo muy profundo, de alejamiento, de profundas tensiones ahí adentro. Que saliera Personas Gestantes fue un debate enorme, no fue de suyo, no fue de suyo. Y por algo es el único proyecto en el mundo que lo tiene, ¿no es cierto? Y eso trajo al interior del Parlamento la discusión sobre las presentaciones. Vos dijiste en el contexto, ¿no?, social hubo, y en el contexto institucional también se podría poner la asamblea, perdón, no la asamblea, sino las audiencias públicas, fueron como 700 presentaciones, 350 más o menos, ¿no?, a favor y en contra. Y ahí hubo una discusión fuertísima con la representación de los trans. Y sí, a la representación de las personas trans para hablar allí, pero ni que hablar la representación de las personas trans adentro del Parlamento. No aparece en tu tesis, ni si se lo hay, legisladores o legisladoras. Del mismo modo que no aparece la condición lésbica, como lo plantea Mabel, porque bueno, porque ahí está la condición de mujer. Ahí, digamos, por eso toda la discusión teórica del género es problemática. Y creo que vos la saldaste de la mejor manera posible dentro de una cuestión que es problemática. Y la otra cuestión que quería también decir, una o dos cositas, es también lo que tiene que ver con la despenalización social del aborto y la gran explosión supuesta de la marea verde. Yo creo que es cierto que explotó, también había sido en el Ni Una Menos, en los pares internacionales, como bien vos lo dijiste, pero, y no es quizás nuestro interés, pero creo que hay que a una frase a lo mejor para plantear el largo proceso para llegar ahí. La despenalización social del aborto fue un trabajo que por lo menos desde la campaña nos dimos desde el 2017. Socorristas en red, profesionales por el derecho a decidir, docentes, las cátedras nacionales en la universidad, una serie de instancias que fueron generando ese proceso. No se habló en las casas, por poner un ejemplo, parezco Julieta Kirbu, las casas, las camas, las calles, en el 2018. Se empezó a hablar antes, se vio en el 2018. Y lo mismo yo te diría respecto a los sectores conservadores. Yo tuve grandes discusiones porque nos salieron a decir, porque ustedes pusieron este debate de este modo, los sectores conservadores saltaron. Solo un recuerdo, a mediados de la década del 90, cuando discutimos la ley de salud sexual y reproductiva, nos gritaban absolutamente de todo, sacaban todos los colegios religiosos a la calle y hacían marchas con escarpines. Y era la ley de salud sexual y reproductiva, no de aborto. Entonces, hay algunas de estas dimensiones del contexto que pesan mucho, que tienen mucho que ver, pero que se fueron gestando, digamos, en un largo proceso. Bueno, lo de feministas en contra del aborto es todo otro debate al interior del feminismo. ¿Qué se entiende por feminismo? Que es el mismo debate que se dan los sectores conservadores respecto a los derechos humanos. Ellos dicen, nosotros no somos antiderechos humanos, nosotros estamos de acuerdo con que las mujeres voten, con que las mujeres trabajen, con que igual trabajo, igual salario, sí, pero qué casualidad no están de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la dimensión corporal, ¿no? Entonces, bueno, no por eso no tienen una estrategia de destrucción o de construcción de lo que son los derechos humanos. Por último, diría, bueno, en esta idea que vos planteás de que se produce algo así como, mm, como la construcción, vos dijiste, cuestiona la construcción moderna del sujeto mujeres. Yo creo que la lucha por el aborto, y el 2018 fue muy claro, es una lucha por un derecho profundamente liberal.
no es ninguna revolución socialista, es una lucha por justamente por eso, pero justamente por esa acción colectiviza de algún modo ese derecho y rompe con el concepto de libertad, de autonomía y del rol de las mujeres propios del liberalismo. O sea, desde una demanda liberal cuestiona la propia estructura del liberalismo. Con lo cual no quiere decir que desde allí sea posible, con ese colectivo de representación, poder lograr una verdadera deconstrucción de de todas estas conceptualizaciones. Fue una tarea muy difícil trabajar con las legisladoras, no fue sencillo y si seguís con tu trabajo, la campaña tuvo una comisión de cabildeo que te puede contar mucho de lo que hubo que trabajar, desde que hicimos una guía enorme para dárselas hasta ir a hablar. Me acuerdo que una vez fui a darle todo el argumento y le dije, bueno, la próxima cobro, porque era como una clase de 2 horas porque no querían leer. Pero bueno, claramente ahí está muy explícito el problema de la representación y algo que yo llamo y que no veníamos sufriendo desde antes, obediencia de vida con B larga, no de vida con B corta, ¿no? Que es al régimen ejecutivo, digamos, ¿no? Al poder ejecutivo, que hay que también, me parece que es interesante pensar la representación y las acciones en relación a eso. Pero bueno, muy interesante y te felicito. Bueno, digo yo entonces, ¿qué tal? Un gusto escucharte, Candela, y un gusto escuchar, leer tu tesis. A mí me pasó. ¿No se Perdón, escucha? estaba justo silenciada. Para que quede Bueno, claramente el registro, toma la palabra la profesora María Pía López. Nada más para que quede bien registrado. siempre es una persona ansiosa y empieza a hablar antes que corresponda. No, Candela, te quería decir que me gustó, un placer escucharte la explicación que diste, que me parece que efectivamente retomás todo lo que planteamos en los dictámenes y también un placer leer tu tesis. A mí me pareció, abonando lo que decían recién Mabel y María Alicia, yo cuando la leía, que además de lo que dijeron las colegas, quería decirte dos cosas sobre qué me interesó a mí, qué encontré ahí, por qué me pareció tan importante la tesis. En un punto porque sentía que era uno de los esfuerzos desde las ciencias sociales de poder abonar y construir algo que fundamental me parece también, no solo desde las ciencias sociales, sino también para los feminismos, que es construir un archivo del presente. Un poco la conversación que se está dando aquí respecto de si habría que enfatizar, traer otros datos, construir otras genealogías, etcétera, es parte de ese esfuerzo de construir el archivo del presente con todas las dimensiones y las querellas, los nudos, lo que enfatizamos y lo que no enfatizamos, pero a mí me parece que tu tesis es un aporte muy valioso en eso, en el tipo de reflexión que pone para acercarnos a poder narrar, describir y pensar un fenómeno, un salto muy importante en términos de la ampliación de derechos, ¿no? Que fue como fue las disputas por la legalización del aborto. En, Ahí está lo segundo que a mí me interesa de tu tesis, que es que sentí que estabas realizando un abordaje empírico muy operacionalizado, muy desplegado, con mucho esfuerzo para precisar cada paso que das, de algunas cuestiones que son nudos teóricos de debate dentro de la filosofía política, dentro de los feminismos, ¿no? Por ejemplo, la relación entre políticas de la presencia y políticas feministas, ¿no? Que en tu tesis aparece retraducida en relación al problema de la representación descriptiva y sustantiva, pero se está discutiendo eso, o del mismo modo todos los problemas que me parece que señaló Mabel y luego Alicia, pero que tienen que ver con la construcción, el desfasaje entre la categoría mujer y la construcción del sujeto político de los feminismos, que creo que ese es el punto, ¿no? No podemos, hay algo que opera desde el sentido común y desde muchos de nuestros discursos como sinonimia, están las mujeres cis como sujeto social y el sujeto político de los feminismos, y eso está claramente desfasado.
en la experiencia política y en la conceptualización que podemos hacer. Bueno, tu tesis a mí me parece que está todo el tiempo haciendo el esfuerzo de recorrer esos nudos y nos deja ante problemas. Yo creo que efectivamente hoy en la exposición planteaste algunas cosas para salir de esos problemas, pero creo que es un problema para cada tema que abordemos en este sentido, y más en algo que tiene que ver con la representación política, donde tenemos leyes de cupo que son leyes binarizantes en términos de representación política. Es decir, es algo que todavía no estamos discutiendo, no hemos puesto en discusión en otro sentido. Hay dos cositas o tres. Una es una pregunta muy pava, pero no dejé de hacérmela desde que empecé a leer tu tesis hasta ahora, que es cómo resististe a la tentación de ir por la discusión del 2020. Porque yo todo el tiempo te leía y pensaba, va a seguir, se va a tentar y va a seguir. Yo sé que las tesis hay que terminarlas y te felicito, pero al mismo tiempo me gustaría saber si te tentaste a seguir viendo y si de ahí, porque recién pusiste el dato de que había cambiado el porcentaje de legisladoras que habían votado, ¿no? Del 50 al 40, lo cual indicaba también otras cosas con respecto a las trayectorias en las que habían llegado para la segunda votación. Pero me pareció interesante ver cómo fue tu impresión en el segundo debate, ¿no? La segunda intención, más allá de que no esté en la ley. La otra pregunta es que vos al final de la tesis, cuando anuncias cómo seguir, planteas un tema que a mí me pareció interesante, que es la necesidad de hacer entrevistas, porque cuando la iba leyendo también me faltaba como esa dimensión en la tesis, ¿no? De decir, bueno, quizás hay ciertos elementos que está bueno incorporar más en registro más etnográfico, más de conversación, para saber cómo se anudan estos discursos y estas posibilidades. Y finalmente algo que me quedé pensando, que es la propia idea de representación descriptiva, que vos lo trajiste ahora, Candela, en tu exposición al final, que trajiste una idea fundamental para pensar la cuestión de la representación descriptiva, más allá del binarismo, pero también en un componente fuertemente interseccional con la cuestión de la clase, la racialización, el territorio en el sentido incluso geográfico, ¿no? De donde habitan las legisladoras. Digo, y es un problema bastante complejo, me parece, porque entonces, en el sentido que sabemos que, así como hace un rato decía, no se superpone el sujeto social mujer generalizado con la subjetivación política, también es claro que ser mujer, incluso mujer cis, no es una experiencia universal, ni universalizable, por lo cual hay experiencias sobredeterminadas de ser mujer, y entonces una representación descriptiva respecto de qué es, ¿no? Si esas mujeres siempre somos mujeres también de cierta clase, de cierto territorio, con cierta racialización, etc. Entonces ahí, a mí me parece que eso lo trajiste ahí, pero a mí me parece que era como quizás que lo abrís en la tesis, lo abrís cuando discutís el tema de las trayectorias, ¿no? Y qué es lo que está apareciendo como más determinante o más conectado con la relación del voto, ¿no? Si trayectorias recientes o trayectorias de largo alcance, y eso, lo cual nos habilitaría preguntas respecto de si esas legisladoras que llegan a cargos parlamentarios sin cursos honorum en los ámbitos legislativos, que llegan de modo más reciente, no expresan también una transformación social en el sentido de las clases, ¿no? Si no evidencian también un cambio de extracción social, ¿no? Más vinculado a los movimientos en todo sentido de la composición del Parlamento. Digo porque me parece eso de cómo cuando decimos descriptivo, qué difícil que es decir qué es lo que se describe, sobre qué recorte hacemos
la descripción, porque si nos aparece muy claramente cuando decimos sustantivo y ahí abrís todos los problemas, porque sustantivo es implica muchas discusiones sobre la conciencia, el discurso, la construcción de sentido, pero lo descriptivo no tiene menos problemas que eso, me parece, cuando pensamos el tema de la representación, salvo en esto que digamos, bueno, es solo lo que puede prescribir la lógica del régimen paritario o el régimen o la lógica de cupos, ¿no? Que nos permitiría definir eso. Bueno, esos eran los puntos, pero insisto que a mí me gustó muchísimo el trabajo y en ese sentido que me pareció, como decía María Alicia, que era de todas las cosas que venimos leyendo, textos que se vienen elaborando respecto a estas discusiones, un abordaje muy singular y en ese sentido que te hace pensar un montón. Muchas gracias, María Pía. Ahora sí, Candela, es tu turno de dar respuesta a las observaciones que te han hecho las juradas. Para este tramo de la defensa tenés hasta 20 minutos de exposición. Adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias a las tres por sus devoluciones, sus comentarios. La realidad es que, por un lado, me hace muy bien saber que disfrutaron de la lectura y el trabajo, y por el otro, plantean cosas que me vengo planteando y que al momento de ver su lectura del trabajo empiezo a ver cuestiones como que se fueron esbozadas, pero al escucharlas siento que en esto que se habla, que mencionaron respecto al debate dentro de los feminismos y dentro de los géneros, que hay veces por temor a, a decir algo o escribir algo que quizás no es bien desde una posición, ¿no? Como vos decías recién, María Pía, bueno, somos en este contexto, nuestras características descriptivas pueden ser similares en el sentido de cierta profesión, cierta urbanización, ciertas cuestiones que quizás si hablar en nombre de otros puede llegar a ser el temor, creo yo que parte de ese temor. Pero voy a ir quizás de atrás para adelante o cosas que fueron englobando en sus devoluciones. En primer lugar, aquello que tiene que ver con pensar la diversidad en la identidad de géneros. La realidad es que, como bien mencionaron, un aporte que quizás traigo con mi trabajo y que Ariadna me acompaña, que tiene que ver con verlo más desde la ciencia política, hace que el Estado y las instituciones son muy heteronormativas, podemos decirlo, los textos de las leyes, con lo cual esta tesis está dentro de un proyecto de investigación más amplio, donde yo trabajo a partir de cuestiones de ley de cupo y ley de paridad en diferentes ámbitos, y el texto de la ley parte de una lógica binaria, donde hay mujer y varón, y donde entra en contradicción y no hay diálogo con otras leyes, como por ejemplo la ley de identidad de género que tenemos en Argentina, donde si bien ha habido avances a nivel estatal, la realidad es que hoy en día la ley de participación política obliga o exige a aquellos quienes no definieron su género a hacerlo para poder acceder a ser candidatos, candidatas, candidates a la elección. No sé si se entiende a lo que me refiero, pero la ley establece que las listas tienen que estar, tiene que haber personas de 50% mujeres, 50% hombres, que se definen en base al sexo indicado en el DNI. Hoy en día contamos con una ley que habilita a indicar que no nos identificamos en ninguno de esos dos sexos, y podemos indicar que nos consideramos no binarios, pero si queremos ejercer la representación política, hoy en día el Estado nos exige definirnos de un lado o del otro, ¿no? Porque el texto de la ley así lo dice. Con lo cual, siento que desde mi perspectiva, que trabajo viendo cómo las legislaciones actuales de acción afirmativa repercuten en la representación sustantiva, todavía quedé muy sujeta a la categoría mujer-mujeres, que al mismo tiempo me doy cuenta que en la tesis, al final, fue muy difícil armar la presentación por la cuestión de brevedad de tiempos. La realidad es que sentí que había quedado corta muchas cosas que no se dijeron, pero en las conclusiones de la tesis yo planteo que hubo una
hubo dos posiciones antagónicas entre sujetos mujeres, ¿no? No sé si lo recuerdan, pero yo planteo que están aquellas mujeres que estando a favor del proyecto, defendían una mujer emancipada y aquellas que defienden la perpetuación del statu quo. Quizás ahí lo que me faltó reforzar fue que no hay en ese debate una posibilidad de pensar diferentes intersecciones y cruces entre los posibles sujetos mujeres, ¿no? Que creo que apuntaba hacia eso y no lo planteé, como tampoco hacer esta crítica en el texto de la tesis respecto a cómo la legislación hoy en día se basa en este corset interpretativo entre ser mujer o varón, tener que definirse para poder ejercer la representación política, como que creo que fue por ahí. Esperen que estoy viendo mis apuntes. También retomar, bueno, voy de atrás hacia adelante. María Pía, me preguntabas por el 2020. La tesis, sí, por una cuestión de cerrar tiempos y demás, me aboqué solo al 2018, pero sí estuve trabajando, por ejemplo, escribí un artículo donde analizo las cuestiones de los discursos, donde incluyo también, analizo los discursos 2018 y 2020. La elección en su momento del 2018 también tuvo que ver con que en el 2020 se tomó gran parte del debate en comisión en el 2018, se tomó como parte del material sobre el cual se decidió en el 2020, por una cuestión de la pandemia y tiempos que hicieron que sea mucho más reducida la discusión pública. Por eso, pero por ejemplo, justo en el predictamen vos indicabas lo que había sucedido en los 90 con aquellas mujeres que habían incentivado la ley de cupo y que después no fueron reelegidas, cuestiones que a mí me interesa también abordar en esta instancia en la que estoy arrancando, que tiene que ver con lo doctoral, es qué pasa con aquellas mujeres dentro de las estructuras partidarias que quizás toman decisiones y votan en contra de aquello que el partido en sí apoya o no. Que en el caso, por ejemplo, estoy pensando en Los Penato, que ella en el 2018 lideraba el bloque y además había encabezado la lista electoral por la cual fue electa, y cuando tuvo que ser reelegida, su primera posición pasó a un cuarto o quinto lugar de la lista. Esas cuestiones que tienen que ver más con la distribución del poder y quizás el castigo a quienes abogan por avanzar hacia ciertas normativas que la estructura partidaria no apoya. Por eso, en general, sí seguí con el 2020, pero no llegaba por una cuestión de tiempos a incluirlo. En cuanto a las entrevistas, me parece clave poder retomar la subjetividad y las experiencias de las legisladoras, que es a quienes yo me interesa, es mi línea de investigación, y también en lo que fue la tesis de maestría, una cuestión de tiempos y de trabajo de campo no me permitía poder hacerlo, pero sí está pensado para mi instancia doctoral, donde también voy a trabajar con otras políticas públicas, que ahí sí voy a trabajar, mi plan al día de hoy tiene que ver con poder diferenciar entre políticas públicas que tiendan más a una acción afirmativa, políticas públicas para las mujeres, políticas públicas de género y políticas públicas transgénero. Empezar a ver qué tipos de proyectos aparecen en la agenda parlamentaria. Algo que Alicia habías planteado en cuanto a esto de que es la cuestión, la temática del aborto ya venía conversándose previo al 2018, me parece que la clave, lo que pasó en el 2018 tiene que ver quizás, que lo mencioné muy por arriba, en esta cuestión de la cultura de masas, ¿no? Porque venía empezando la discusión en ciertos ámbitos por fuera y venía también los grupos conservadores levantando quizás su bandera, pero desde mi percepción, que el tema se haya instalado en la televisión, al menos son mis apreciaciones, yo en la tesis cito a Claudia Laudano, que ella habla de una articulación densa entre televisión y redes sociales, de cómo eso permitió que se terminara de instalar al punto, quizás es un ejemplo, pero
por suerte tengo mis dos abuelas de 92 y 94 años, que fue a partir de la televisión que ellas empezaron a hablar de la temática. Entonces, por eso pienso que hubo una llegada que fue esto, la cultura de masas, que sí se dio quizás en ese verano que en la tesis redacto brevemente del 2018, que cuando se presentó el proyecto, él contaba con ese apoyo. Esperen que no me entiendo la letra. Bueno, volver sobre lo que tiene que ver con el enfoque de la ciencia política y los debates en sí, me parece que, como bien decían, al menos esto ya lo he compartido con mis compañeras de maestría y de doctorado, que a veces consideramos que la única forma de poder abarcar todo lo que ya se dijo y se está diciendo es conectarnos a la Matrix, y no es posible. El aporte que traté de hacer, yo vengo de las ciencias sociales, yo soy comunicadora social, hice una maestría, que es esta, en teoría política y social, y fue en esto, en empezar, después de haber leído mucho, darme cuenta de que un aporte quizás tiene que ver con esto de traer lo social a la ciencia política quizás más dura, que ahí Ariadna es la que conduce mi trabajo. Y también respecto a lo que planteas, María Pía, sobre la interseccionalidad, yo siempre vuelvo a esta idea de los partidos políticos, porque en definitiva nuestros representantes, quienes llegan a ocupar ese rol, son quienes forman parte de una lista electoral conformada por un partido político. Entonces, empezar a ver cómo las bases de los propios partidos políticos apuntan a ser interseccionales o no, va a ser lo que en definitiva después termine cambiando la calidad de la representación. Por una cuestión de que, si bien puede haber casos aislados que por cuestiones estratégicas electorales se traigan a los partidos o se incluyan en las listas personas que representan sectores que hoy en día no cuentan con representación, la realidad es que mayoritariamente nuestros representantes tienen un rol similar, parecido, y no está el cambio ahí. Que creo que también ahí está el gran desafío. Y en base a, bueno, Mabel, que hablabas respecto a la conciencia, al término conciencia y conciencia femenina y conciencia feminista, bueno, yo tomo a Julieta Kirwood, que ella en sus textos habla de conciencia femenina, y, y pienso que es clave esto de el debate en cuanto a lo que sería una conciencia feminista. Ustedes, las tres juradas, son parte del diccionario de géneros y diversidades que se han encargado de definir distintos conceptos, y ahí Susana Gamba, estoy creo que citando bien, ella, que define los feminismos, plantea que hay un montón de debates internos que creo que eso es el encanto y la potencia de los feminismos, que tienen que ver con que todo puede debatirse y discutirse. Temas como desde el trabajo sexual, la pornografía, los hombres feministas, los lugares que se deben dar, como me parece que la riqueza está en el debate, y esa conciencia feminista no creo que hoy en día se pueda hablar de una definición unívoca, ¿no? Los feminismos no son un cuerpo cerrado de ideas. Pero sí me parecía clave poder destacar que la complejidad que se presenta cuando ante se defienden o se protege el statu quo a partir de una bandera feminista. Me parece que ahí es donde hay que poner el foco para evitar que esto suceda. No sé si, si respondí a todas las cuestiones. Algo que quizás me gustaría decir como para cerrar, que no lo planteé en la tesis, en el texto de la tesis, tiene que ver con que sí, la legalización de la IVE fue aprobada, pero sabemos que hay una gran distancia entre la aprobación de una ley y el efectivo ejercicio y lo que se da en la práctica. Me parece que es clave, por un lado, no seguir custodiando esos derechos conquistados, pero al mismo tiempo, citando a Mabel, cuando habla define el aborto en el diccionario, plantear que no alcanza solamente con una ley, sino que también hay que avanzar hacia la modificación de nuestra cultura y de nuestra sociedad en cuanto a poder quitar esta idea de culpa o arrepentimiento, todo lo que conlleva la situación de la decisión sobre el proyecto propio de vida, que
más allá de que tengamos una ley y que la práctica esté legalizada, todavía falta desentrañar mucha estructura patriarcal. Gracias nuevamente y perdón, debe haber varias cosas que me quedaron por fuera, pero sí, eso me parece que... Está bien, Candela. No sé si las juradas le quieren hacer alguna consulta, dado que Candela está tan dubitativa. Perfecto. Las juradas, Candela, consideran que has respondido a sus observaciones. Y finalmente le damos la palabra a la directora de la tesis, la doctora Ariadna Galo. Adelante, Ariadna. Bueno, ante todo, muchas gracias, muchísimas gracias a las juradas. La verdad que ha sido un aporte enorme, tanto los comentarios escritos como lo que acá ha sido yo, sobre todo y felicitaciones obviamente a mi dirigida. No puedo ser imparcial en esto y a sus respuestas Claro, yo lo que iba pensando mientras iban haciendo sus comentarios es desde qué lugar partimos para ponernos con este desafío. Veníamos las dos vestidas de verde, no casualmente, en pleno proceso de ebullición. En mi caso, bueno, como tengo unos cuantos años más que ella, de 30 años de militar el tema, bueno, 30 años sería ahora más o menos, pero bueno, 20 y pico de años de militar el tema, y pensar en ese momento con quién estábamos discutiendo, en qué espacios, contra quiénes, cuáles eran los discursos, qué discursos se escuchaban dentro de los partidos políticos, dentro de las instituciones, cómo había evolucionado ese discurso a lo largo de estos años y qué naif parecían los argumentos que habíamos esbozado como revolucionarios muchos años antes, que los dábamos en los encuentros de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, plantear, digamos, también el debate con desde mi lado que soy politóloga y desde la cuestión de la representación política, con el feminismo institucionalista, es decir, a ellos era a quienes estábamos dirigiendo nuestros argumentos centrales. Entonces, todos estos aspectos que ahora aparecen acá y que me parece importantísimo que los podamos retomar, lo bueno es que se va a seguir trabajando, esto también un poco contesta la pregunta de María Pía, ¿cómo no te tentaste? Bueno, está la tesis doctoral por delante, con lo cual hay mucho más para trabajar. Y sí, la verdad es que todos estos aspectos, muchos de ellos, sí, lo cierto es que no veníamos por ahí, porque estábamos discutiendo contra Olmedo. O sea, era como que no pudimos plantear esa cuestión, o quienes decían, bueno, hay que escuchar también a las mujeres conservadoras, es decir, que también tienen, digamos, la representación de género también, en ese aspecto hay que darle cabida a la visión de las mujeres conservadoras. Y bueno, en ese punto se nos pasa, digamos, obviamente que el debate quedó circunscripto a determinada área. Y todo esto que surge acá me parece que va a poder darle mucho más vuelo de acá en adelante. Pero bueno, la verdad es que sí, ha sido muy, muy, muy enriquecedor y muy, muy... han tirado elementos clave para lo que queda de acá en adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Ariadna, y felicitaciones a ambas por adelantado, a Candela y a Ariadna, a quienes les vamos a pedir que en estos momentos se retiren de la sesión para permitir que las juradas deliberen en privado. Como hubo esta falla técnica en lo que es la transmisión, digamos, ahora voy a poner fin a la grabación de esta primera instancia, luego la segunda parte que se va a grabar es ya la lectura del dictamen. Así que tanto Candela como Ariadna estén atentas al celular porque les voy a mandar un mensajito por WhatsApp. Bueno, las invitamos a retirarse y en estos momentos voy a finalizar la grabación. A ver, grabar. Gracias.